Hoy nos visita Laia Pere-Arnau, escritora, guionista e historiadora catalana licenciada en Comunicación e Historia. Comenzó en prensa escrita y ahora trabaja como guionista en televisión de Cataluña. Su primera novela para adultos, Francesca de Barcelona, ganó el premio Néstor Luján de novela histórica. En 2024 publicó La Pasadora. Además, ha escrito literatura infantil y de género fantástico. Con ella hablaremos de La Pasadora, una novela que nos lleva hasta la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, pero no desde las grandes gestas militares ni desde los nombres que llenan los libros de historia, sino desde el coraje silencioso de las mujeres que formaron parte de las redes de resistencia. La protagonista, Sol, es una joven que cruza la frontera por los Pirineos llevando vidas a salvo. A través de su historia, Laia Pere-Arnau recupera las voces de tantas mujeres anónimas que en un contexto de guerra y violencia apostaron por la vida, la solidaridad y la libertad. Laia, bienvenida a nuestra casa de Muchas letras. gracias. Para empezar a conocerte un poquito como escritora, quería saber cómo son tus inicios, cómo recuerdas tus primeros textos. Pero hablas de la infancia o de la Sí. juventud, ¿no? Bueno, pues empecé jovencita, me gustaba mucho la poesía y escribía versos de aquellos un poco básicos, ¿no? Pero me gustaba mucho, mi abuelo me traspasó su interés por la literatura y entonces ahí empezó todo. Y luego ya además, jovencita, empecé a leer, sobre todo recuerdo mucho Cien años de soledad, me Ujú. marcó mucho. Y a partir de ahí yo creí o sentí que tenía que ir por ahí y escribir, y así fue. ¿Eras muy lectora? Era muy lectora, leía como 2 o 3 libros a la vez en el Mm. autobús, o sea, siempre iba cargada de libros. ¿Y recuerdas algunos autores o autoras en particular? Bueno, leía mucho Enid Blyton, no sé si recuerdas estos libros juveniles de los Ujú. 5 Sí. aventuras, ah, sí, sobre todo esto, ¿no? Leía mucho y también literatura en catalán leía, pero bueno, al margen de esto, lo que me hacía vibrar era eso, como crear historias, inventar, y esto con mis amigas recuerdo mucho hacer corrillo y era la que explicaba historias y ellas me escuchaban, ¿no? Era Ujú. como nuestro hobby. ¿Y cómo ha sido tu proceso? Es decir, Laia adulta, ya has publicado más de una novela. ¿Cómo ha sido este camino como escritora? Bueno, todo empezó un poco durante la pandemia, aquello que estábamos todos muy aburridos en casa y sentí que tenía el tiempo y la oportunidad de hacerlo, entonces empecé a hurgar ahí en mis recuerdos y tal, y creí que era interesante empezar por una historia de una mujer, y así lo hice con Francesca Barcelona, que era una médica que existió en Barcelona en el siglo XIV, Ujú. y a partir de allí ya empecé, bueno, mi carrera, si quieres decirlo así, como escritora. Ujú. Cuando hablamos de procesos creativos, ¿eres una persona a la hora de escribir muy ordenada? ¿Tienes alguna manía? ¿Tienes una rutina? ¿Siempre escribes con un café, con una infusión? ¿Cómo Soy es? bastante ordenada y me gusta mucho tenerlo todo súper marcado. Marcados. Sí, sí, sí. No dejo mucho lugar a la improvisación, o sea, lo tengo todo muy clarito. Luego tengo un método que consiste en ponerme muchas fotografías de los personajes Ujú, con los que yo he trabajado y me los pongo allí para verlos, para familiarizarme con ellos, para que un poco, ya sé que suena raro, pero para que me hablen y para que vayan creciendo y entonces ellos mismos van cogiendo un papel dentro de la novela, aparte de que me los he trabajado antes, ¿eh? Pero la imagen para mí es importante, entonces verlos me ayuda mucho a la hora de trabajar. Y luego pues tengo el típico método de hacer fichas de cada uno de ellos, hacer primero una trama muy bien ya cerrada, una escaleta se mm, llama, ¿no? Para poner todo en orden y guión. luego el guión, sí, sí. Ujú. Y luego escribir. Cuando lo tienes todo muy claro, empiezas a escribir. Exacto. Sé que es un método que hay muchos autores que lo hacen todo al revés, Ah, o no. que sencillamente se ponen a escribir tal como les sale, pero a mí me funciona tenerlo todo como muy, mira, Mm. debe ser el carácter, ¿no? Bueno, hay 1000 métodos porque Sí, cada sí, cada cada cual persona hace lo hace lo que que puede. puede.
Cuando hablas de que ves los personajes, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿tienes un dibujo? ¿Lo haces recortes de revista? ¿Cómo lo trabajas? Mira, te lo confieso, cojo actores y actrices que a mí me gustan, de cine, de Hollywood, incluso actores españoles o catalanes, o Sí, sea, sí. y recorto o me imprimo fotografías de internet, me los cuelgo por ahí y ellos, ya te digo, es que a veces yo quiero que un personaje haga una cosa y suena esotérico, pero es que me hace virar hacia otro lado, o sea, él mismo Te hablan. me hablan, sí, o sea, a medida que va como creciendo el personaje, ¿eh? Ujú. Quiero decir, o sea, primero no, pero luego van cogiendo como personalidad propia y ya te digo, ellos marcan su propio camino dentro de la novela. Se revelan un poco también. Sí, un poco. Sí. A veces quiero que vayan para allí, no, quieren ir por allí. ¿Te has encontrado algún obstáculo como mujer a la hora de escribir? ¿O crees que es más difícil hoy en día publicar como mujer? No, no, o sea, por el hecho de escribir, no. Quizá la dificultad está en que te publiquen, la primera, que te abran las puertas, quizás sí, ¿no? Una vez ya te las han abierto, el hecho de escribir, no creo que no haya mucha diferencia entre si eres un hombre o una mujer. Ujú. ¿En tu caso te has encontrado muchos Sí, obstáculos? también no, te tengo que decir que todo mi entorno editorial es muy femenino, o Mm, sea, esto también supongo que ayuda. sí. Mis editoras son mujeres, las correctoras, casi todo el equipo es femenino, por lo cual no he tenido mucho problema en esto. ¿Y te lo has notado en los lectores? Hay tanto hombres como mujeres, Ujú, no he notado mucha diferencia ahí. ujú. Cuando terminas la novela, ¿qué haces? ¿Se la dejas leer a alguna amiga, a alguna Sí, persona de confianza? a todo el mundo. A todo el mundo. Todo el que quiere leerle. Sí, necesito un poco de feedback, es que si Mm. no te lanzas al vacío, Ya. da mucho miedo. Entonces tengo una amiga del alma con la que la tengo pobre masacrada porque le voy pasando capítulos y me va dando el feedback, Ujú. mi marido, la editora, o sea, y tengo también un par de personas más con las que intento hacer como un partido de tenis, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece esta idea? Bueno, mejor así, mejor cámbiala y haz que este personaje no sea así, ves más por allí. Esto ayuda muchísimo porque escribir es muy solitario al final Mm, y te comes el coco, o sea, sí. puedes acabar dándole vueltas a una idea que no te sale y aquí te puedes incluso derrumbar, ¿no? Porque Mm. no tienes dónde agarrarte. Entonces, que alguien te saque de allí y te dé otra otra perspectiva y te puedes coger ahí, a mí me ayuda muchísimo. Y haces caso de... Bueno, siempre no, pero sí, la mayoría de veces creo que tienen razón. Muy bien. ¿Cómo valoras el panorama literario actual? ¿Crees que estamos en un buen momento? Sí, Sí. sí, creo que sí. Hay mucha producción en todos los géneros, también en el histórico, que es en el que yo me muevo. Hay muchas mujeres escritoras, hay mucho libro en catalán, o sea, hay muchos premios que también Mm. encuentro que está muy bien porque es un incentivo, ¿no? A la hora también de escribir y presentarte. Yo creo que sí, estamos Ujú. en un buen momento. Si hacemos un pasito hacia el futuro, ¿qué consejo le darías a las chicas, chicos que quieren empezar a escribir, pero les da como un poco de pudor, respeto? A ver, primero que los entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Supongo que tienes que encontrar tu momento. Yo encontré mi momento pues no hace tanto, ya te digo, durante la pandemia. Entonces, si realmente te gusta escribir, vas a encontrar el momento en que te verás dispuesto a hacerlo, ¿no? O Ujú, preparado para hacerlo. Que se lancen, no pasa nada. Eh, o preséntate a un premio, también ujú. es una buena Sí, idea, porque entonces a partir de ahí te das a conocer, la es como un gente ya altavoz, ¿no? es Sí. un altavoz, la gente te conoce, está bien, sí. Ujú. Y ya para terminar este bloque, Mm. ¿cómo te gustaría que te recordaran tus lectores? Sí, parece una pregunta un poco punky, pero es como, ¿cómo te definirías como escritora? ¿O cuál?
crees que es tu virtud a la hora de escribir? Mira, lo mejor que me pasa o que me está pasando durante este tiempo, desde que empecé a escribir hasta ahora, es el feedback, es los mensajes que recibo de muchísima gente que me parece alucinante, que me escriban y me digan que les gusta la novela, que siga escribiendo. Todo esto es con lo que yo me quedo más, porque es... aparte de inspirador, o sea, te da como una sensación de que estás haciendo algo para bueno, para el bien o para el bienestar de la gente, ¿no? Ujú. Te está diciendo que les has hecho feliz. Esto es que no tiene precio. Entonces, con esto me quedo y con esto me gustaría que se quedaran también los lectores, ¿no? Con este agradecimiento a que me digan todas Ujú. estas cosas tan La bonitas. parte más dulce, ¿no? Sí, Y te hemos pedido que nos traigas un sí, objeto. sí. ¿Qué nos has traído? No sé si me lo voy a poder sacar. Esta es ¿Es un un anillo? anillo, sí, es de mi abuela. Se casó, y lo traigo porque se casó en el 36, el año que empezó la guerra civil, Ujú. y está marcado aquí atrás, no se puede ver porque está muy pequeñito, la fecha. Entonces, claro, se casó con mi abuelo por lo civil, fueron uno de los primeros matrimonios civiles. Y luego, claro, al acabar la guerra se tuvo que volver a casar por la iglesia. Y es un anillo que me recuerda mucho a ella y a su valentía, ¿no? Porque esto no lo hacía cualquiera Ujú. y lo llevo conmigo. «Ya basta», gritó con voz firme. Raquel, que se había agarrado fuerte a su brazo, se soltó a causa del susto. Todos se callaron y Sol dio un paso adelante. «Me llamo Sol Mentruit. Tengo 19 años y soy hija de Bescarán, de un pueblo perdido cerca de la Seu d'Urgell. No he hecho este trabajo antes, es cierto, y puestos a ser del todo francos, tampoco me considero una persona valiente ni excepcional. Soy campesina, cuido el ganado en lo alto de las montañas, que conozco como si fuera mi casa, y vendemos la leche y los quesos a los pocos que nos compran. Puedo entenderlos, no se crean, porque las mujeres, al menos allí en Bescarán, no hacemos cosas como esta. Somos las que sustentamos a la familia, eso sí, y como decía mi abuela, somos las vigas maestras de la casa. Y tenía razón, porque la viga maestra es la que lo sostiene todo. Estos somos nosotras en el pueblo, vigas maestras. Llevamos la comida por la mañana a los hombres que trabajan en el campo, pan con una mezcla de anís y moscatel. Después, a las 10, les llevamos las 10 horas, butifarra, oreja cocida de cerdo y alioli de manzana. Al mediodía la escudella caliente y por la tarde la merienda, con pan y salchichón. Y en medio de todo este ir y venir, atamos las gavilas de trigo, espigamos, limpiamos la casa, cuidamos a los hijos, los hermanos, nos encargamos del huerto, parimos, curamos a los enfermos. Pero todo esto se considera normal. Lo que no se considera normal es hacer un trabajo de hombres, como el de guía, aunque yo creo que estoy preparada para hacerlo. Sé que lo estoy. Laia, muchísimas gracias por quedarte un ratito más en el salón después de pasar por la cocina con Clara. Encantada. Oye, además tengo una curiosidad, te tengo que confesar que estaba yo ahí con un vaso escuchando la conversación. Hoy. Esto de que les pongas nombres, que busques actores y actrices, Sí, me encanta. pues es inevitable. Sol, que es de quien vamos a hablar hoy, ¿qué actriz es? Oye, pues no recuerdo el nombre, pero tú has visto, es una película que se llama Los hombres que odiaban a las mujeres, Sí, pues la Liz Salander, sí. la Lisbeth creo que se llama, es la actriz que la interpreta. Entonces, Carácter así potente, ¿eh? es un carácter potente, pero es una mujer pequeñita, muy débil, pero no lo es en realidad, parece. Buena manera de empezar a hablar de Sol, porque justamente quería empezar por ahí la entrevista para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de leer La Pasadora aún. Primero, a no ser que esperáis, o sea, tendrían que Claro, haberlo leído ya. claro. Pero aparte de eso, cuéntanos quién es Sol y cómo se construye, en qué momento vital está en el momento en que se desencadena todo. Bueno, Sol es una muchacha que lo que hace es pasar a gente. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial había mucha gente que huía de la guerra europea, entonces había algunos pasadores que ayudaban a
pasar a fugitivos por la montaña y Sol será una de estas personas que ayudará. Pero ¿qué pasa? Que yo cuando empecé a indagar un poco sobre el tema, me encontré que solamente había hombres que hacían este trabajo. Y los historiadores con los que yo hablaba me decían: "No hay mujeres". Y aquí yo me piqué un poco y digo: ¿cómo puede ser? A ver, si en Francia hay mujeres pasadoras, ¿cómo es que aquí, en este lado de la frontera, no haya ni nombres, ni nadie se huela nada?". Y aquí empecé yo a excavar un poco y encontré mujeres, que es lo que yo quería, ¿no? Y a partir de todas las mujeres que yo fui encontrando, formulé el personaje de Sol. Ujú. De alguna manera, para situarnos, Sol, de entrada, cuando empezamos la historia, ella vive una vida, bueno, no digamos plácida, porque No. tampoco la situación que tenía no era fácil, pero vivía en su casa, en la montaña, nada que ver, ni sabía que existían los pasadores ni las Nada. pasadoras. Es lo que ocurría a muchas mujeres de campo, ¿no? Que vivían pues esto en pueblos aislados en la montaña, no sabían nada de lo que ocurría en Europa, no sabían nada de la guerra, habían acabado la guerra aquí, la guerra civil, y por lo tanto había una situación en muchos pueblos de vencedores y vencidos y incluso de odios, ¿no? Entre los vecinos del pueblo y los perdedores, que en este caso Sol pues es del bando de los perdedores, se encuentra en una situación pues triste con el padre que se ha tenido que marchar al exilio y ella se encuentra en una tesitura de tener que marcharse porque ha sido testimonio de un asesinato, ¿no? De un ¿Mm? pasador precisamente que ha asesinado a unas mujeres, a una mujer judía en la montaña. Y para huir de él, pues se esconde dentro de un grupo de contrabandistas que están en Andorra. Entonces, a partir de allí, ella empieza a crecer, a ver, a conocer, a hacerse mujer, digamos, ¿no? Y da un paso adelante precisamente para ayudar, porque ve que hay un drama más allá de la frontera y quiere participar y formar parte de los que ayudan, no de los que persiguen, ¿no? Y ahí el trabajo de investigación ha tenido que ser brutal, porque al final desentierras, lo decías ahora, ¿no? Los historiadores solo te hablaban de hombres pasadores. Sí, sí. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, primero yo intenté encontrar la pasadora que existió y que pudiera servirme a mí como protagonista del libro, pero fue muy difícil esto, porque yo encontré muchas pasadoras, muchas mujeres que lo hacían, pero claro, lo que yo buscaba era una cosa muy concreta. Necesitaba dramáticamente para que la novela funcionara una mujer que estuviera en un lugar, digamos, de alta montaña, porque era mucho más dramático, digamos, a nivel de la novela, si había elementos en contra pues, del tiempo, ¿no? Que hubiera una tormenta de nieve, etcétera. Si esto pasaba en un lugar llano, donde no había peligro, pues no funcionaba tanto. Entonces, todas las mujeres que yo encontraba estaban situadas más en un terreno más llano. Entonces, ¿qué hice? Pues buscar, buscar, buscar y de todas las que encontré 25 al final mujeres pasadoras que hicieron este trabajo, pues de todas ellas formulé, pues esto, me hice la composición de una mujer que fue la suma de todas ellas, que fue Sol Mentruid, ¿no? ¿Y qué era? Pues Sol era una mujer de campo, una mujer sencilla, no era una mujer muy politizada tampoco, como eran todas ellas, eran gente que vivía pues esto, de cuidar las vacas en la montaña, ¿no? Pero sí que les movía un sentimiento de humanidad, de querer hacer el bien, de ayudar a quien venía buscando ayuda, Ujú. muchas veces pues en situaciones límite, ¿no? De haber pasado las montañas en medio de una tormenta, como decía, de nieve, muy mal calzados, muy mal equipados, con congelaciones, y entonces las mujeres hacían este papel muchas veces de acoger a esta gente, darles de comer, ayudarles, curarles. Entonces, Sol es esto, es esta suma de mujeres que hacían este tipo de trabajo y que está cero reconocido, invisibilizado históricamente. Por tanto, lo importante, digamos, para mí de este libro es dar a conocer esta figura que se ha obviado absolutamente. Has dado a conocer esta figura, pero de alguna manera también todo el libro es de alguna manera un homenaje
a todas esas mujeres que formaron parte de las redes de resistencia también durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, al final haces una lista increíble de nombres que muchísimos te invitan, ¿no?, a investigar un poquito más, pero muchos son desconocidos. ¿Qué sabemos de todas estas mujeres? Claro, a veces solo sabemos un nombre, sabemos que hizo, pues esto, ayudó a unos chicos a pasar desde aquí, desde España hasta Francia, no sabemos nada más, ¿no? Pero incluso sin saber mucho, quería ponerlas por escrito para que se reconociera su figura y su trabajo y su labor, ¿no? Porque si no, no constan en ningún sitio. Y para ponerte un ejemplo, me encontré a un nieto de una de ellas que me dijo que no supieron nada de la labor que había hecho su abuela hasta que una vez en los años 60 o 70 llegó a su casa un coche con matrícula extranjera con una gente que hablaba un idioma extranjero y que fueron a darle las gracias a la abuela. Y a partir de ahí le dijeron, pero ¿quiénes son? ¿Por qué han venido? Y la abuela les explicó que ella les ayudó a pasar la frontera. Pero la abuela se lo había callado durante 30 años, 40 años. Esto indica también mucho este miedo a hablar, el franquismo, ¿no? También lo que significó de silencios, de miedos, de no querer explicar una cosa que hoy en día creo que todos tendríamos que conocer y que saliera a la luz. E incluso este nieto que te comentaba me dijo que prefería que no se supiera la historia de su abuela todavía hoy en día, Todavía a fecha de hoy, a ¿eh? fecha de hoy, por lo que dirían en el pueblo, que las voces, estos miedos tan anclados, ¿no? Creo que en las mentes de las personas, y da miedo y da un poco de rabia también. Por esto también, pues digo, las vamos a poner a todas por escrito, aunque sea una historia mínima de 2 líneas, lo que sé de ellas, pero los quiero poner, que todo el mundo las conozca. ¿Cuánto tiempo de investigación te ha llevado esto? ¿Cuánto tiempo has estado para escribir esta novela? 1 año y medio más o menos, investigando casi la mayor parte del tiempo, porque ya te digo, empecé buscando mucho en pueblos de la frontera, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, todo el Pirineo, y ha sido dificultoso, sobre todo por estos silencios que te comentaba, porque la generación de estas mujeres ya no están muertos, por lo tanto, he tenido que ir a buscar o familiares o también existe esta figura de suele ser un hombre, eh, historiador del pueblo que conoce a todo el mundo, conoce la historia, conoce las familias, conoce las casas que están aisladas. Y estos hombres son una mina, porque al final lo saben todo y ellos sí te pueden dar referencias, ¿no? Sí, yo conocía en la casa tal había una chica que lo hacía y a partir de ahí ir Desgranando. desgranando, estirando el hilo y allí pues encontrar historias, ¿no? Y claro, he encontrado, como decías tú, algunas mujeres que formaban parte de las redes de evasión, que son las que al final pues sacaban a todos los fugitivos o la gente que huía de Europa, que eran tanto judíos como también aviadores británicos o americanos, gente de la resistencia, etcétera, y muchas mujeres formaban parte también de estas redes de evasión, cosa que tampoco se da mucho a conocer. Quedado No lo silenciado conocemos. totalmente, ¿no? Creo que es un ejercicio muy importante el que has hecho con La Pasadora de poner en valor, ¿no? Pese a que aún hayan miedos, como explicabas ahora anecdóticamente con este nieto, Sí, sí, pese a ello creo que es un gran homenaje, por decirlo de alguna. era la idea. Comentabas un poquito justamente ahora, cuando hablabas de esas tormentas de nieve, es todas las grandes descripciones que hay de paisajes. No sé si además de todo el trabajo de investigación a nivel histórico, has tenido que hacer mucha investigación a nivel de montaña, has tenido que Sí, calzarte las botas, sí. irte a hacer viajes, Sí, ¿eh? sí, he tenido que ir mucho a la montaña, a Andorra, al Pirineo. Claro, ha sido un ejercicio también duro porque yo soy muy de ciudad. Y entonces, cuando me iba a la montaña, me acuerdo una vez que fui en noviembre y pensando yo que, bueno, en Barcelona en noviembre pues tampoco hace tanto frío. A ver, Bufandita y tirando, ¿no? bufandita, un abrigo. Allí estaba, a medida que iba subiendo la montaña, cada vez había más nieve, más nieve, más nieve. Al final tuve el coche ya, o sea, es una anécdota que no tendría que explicar, pero mira, es igual, es así, lo reconozco. Pero bueno, ¿qué me llevo de estos viajes, ¿no? La montaña al final es conocer el medio y entender más por dónde se movía toda esta gente, porque es muy difícil escribir sobre estos viajes que hacían sin conocerlos, sin haber pisado el terreno. Esto fue
sea, la novela empieza en un pueblecito que se llama Bescarán. Esto pasó en Bescarán, este viaje que te digo que está ya todo nevado. Era un camino que unía España con Andorra y es un camino tradicionalmente de contrabandistas y se notaba que era un camino muy vivido aquello. O sea, yo allí noté y luego se reafirmó porque lo leí, había habido muertes, persecuciones, asesinatos allí en este camino, ¿no? Mucho contrabando. Pero luego también fui a hacer la travesía que hacían desde Andorra bueno, la hacían de Francia a Andorra, yo la hice de Andorra hacia Francia, ¿no? Y este sí que fue un duro camino, que lo hice en primavera, pero cuando llegué a la cima de la montaña, que era un paisaje muy, muy de alta montaña, con lagos, de aquellos lagos oscuros, de aguas oscuras sin vegetación apenas, pues allí me imaginé lo que debía ser esto nevado en pleno invierno y me ayudó muchísimo para escribir luego lo que sería la travesía que hizo Sol, la protagonista, con todos los fugitivos a los que ayudó a cruzar, ¿no? Y si no hubiera hecho este ejercicio, creo que no me hubiera salido igual. No puedo escribir sin haber conocido un poco más el terreno. Y lo igual me pasó, por ejemplo, no pasa nada por hablar un poquito de pequeños spoilers, nada. Hay un momento que hay una tormenta muy, muy dura del Torp, se llama, es un viento que sopla allí en el Pirineo, en esta parte del Pirineo. Y a mí me costaba mucho explicar una tormenta sin haber estado yo dentro de una de ellas, ¿no? Yo he esquiado, he estado en la montaña, me gusta la montaña y la alta montaña, pero luego, o sea, yo no podía escribir sobre esto sin haberlo vivido. Entonces, ¿qué hice? Mirarme un documental que se llama Balandrau, no sé si lo habéis visto, pero es súper interesante, que explica la tragedia que ocurrió aquí en el Pirineo hace unos 10, 15 años, precisamente de un episodio de Torp que ocurrió, pues de repente se giró el tiempo, empezó una tormenta durísima, murieron muchas personas y lo explican los propios testimonios. Entonces a mí esto también me ayudó a sumergirme dentro de lo que era la tragedia esta, la tormenta, ¿no? Y me ayudó a escribir. Cada cual busca un poco sus sistemas para poder Sus herramientas. sus herramientas, sus trucos. He de confesar que vi este documental justo acabarme el ¿Sí? libro. Y sí que era toda esta sensación, ¿no? Lo vas viendo en el libro, ¿no? De lo dura que puede llegar a ser la montaña, puede ser muy bucólica a veces, Sí, pero aquí la que se describe es una montaña mucho más dura, mucho más agotadora y que creo que te hace mucho más la idea de lo que significaba hacer esos recorridos, ¿no? Ya no hay bastante con el hambre que puedes tener, el agotamiento y la situación de la que huyes, sino que la montaña a veces puede ser un poco enemigo, ¿no? Sí, Según qué sí, momentos. peligro, de hecho, es peligrosa la montaña, ya te lo dicen incluso los que más saben, ¿no? Que no te puedes fiar nunca de la montaña, tienes que ir siempre precavido y pensando que todo puede cambiar en nada, en un minuto. Tenemos en la pasadora, tenemos disparos, tenemos tormentas de nieve, tenemos contrabando y encima hay sitio para el amor. Yo ahí ya pensé, es que ya no cabe nada más, entonces tiene todos los ingredientes esto. Todo. Claro, sí, a mí me gusta siempre que haya una historia de amor, mira, es así y le da juego a la novela y además ayuda a que avance, ¿no? Porque siempre pienso que todos los personajes tienen que avanzar poniéndoles nosotros los escritores muchas palos en las ruedas, o sea, que les cueste, pero cuando hay historias de amor difíciles, Eso te iba a decir, porque ya no es solo que haya amor y No, pasión, que tiene que ser cabe difícil, todo, tiene que ser que es difícil. complicadito. Si no, no tiene gracia. Entonces, evidentemente, pues Sol, que es una persona que está dentro de una red de evasión, tiene que enamorarse de alguien que le sea difícil, ¿no? La relación. Entonces, pues ya os podéis imaginar, si estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, la frontera está toda vigilada por nazis y por soldados de la Wehrmacht, ¿no? Pues entonces, quién va a ser el objetivo de Ya su más amor? pistas no podemos No dar. podemos dar. Pero bueno, es una historia que tiene varios finales, no es una historia lineal y además tampoco es un final muy claro el que tiene la historia de amor. Tiene un paralelismo también con
El adiós a las armas de Hemingway, porque ellos dos se enamoran a través de la literatura, porque son dos personas de países distintos, culturas distintas, y me resultaba muy difícil encontrar la manera de buscar el motivo del por qué se habían enamorado el uno del otro. Entonces, la literatura me pareció una buena manera de un lenguaje común a través del cual ellos podían encontrarse, ¿no? Y a través de los libros, leen juntos, les gustan los mismos autores perseguidos por los nazis, y entonces a partir de allí se enamoran. Y hay un paralelismo con esto, con la historia de Adiós a las armas de Hemingway, que es un libro que se leen los dos y que es un canto a la paz, ¿no? Y estamos en medio de una guerra muy cruel, pero ellos se aferran a esta esperanza de que todo va a terminar bien, de que todo va a acabar bien. La esperanza, lo último que se pierde, ¿no? Esto. Está situada en una época convulsa a nivel, un punto clave de la historia de nuestro planeta. Y hay ciertos paralelismos seguramente con la época convulsa que estamos viviendo en la actualidad, pero más allá de entrar en lados y en buenos y en malos, sí que quería analizar un poco cómo vemos escenas muy crueles, pero al mismo tiempo también vemos heroicidades como las de Sol, ¿no? Como el resto de pasadores y pasadoras. De alguna manera es como que estas situaciones sacan lo peor, pero también lo mejor de nosotros, ¿no? Seguramente Sol al principio la Sol de al principio de la novela jamás se imaginaba jugarse la vida por otras personas. No, por eso te decía un poco que ella va creciendo a medida que conoce la realidad, porque al final es la ignorancia lo que hace que no ni se cuestione lo que está pasando al otro lado de la frontera. Ella va creciendo y se topa con una gente, ¿no? Que son judíos, muchos de ellos, que huyen del nazismo y huyen de la muerte, de los campos de exterminio, y esto la hace avanzar. Aún así, también hay muchas personas en la novela, que además las he sacado de otros, o sea, que son reales, que existieron, que representan la parte más oscura de la humanidad. Es esto que decías, esta dualidad entre lo peor que puede sacar uno de sí y lo mejor también. En momentos tan límites como es una guerra, es cuando aparecen estas dos, el blanco y el negro, ¿no? Aunque también hay grises, hay matices, porque al final también hay nazis que no están alineados Del todo. del todo con Hitler, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues hay un capitán nazi que existió, que es Dreyer, que tiene entre ceja y ceja pues perseguir a todos los que puedan cruzar las fronteras. ¿Por qué? Porque al final, y esto es así, los nazis lo que querían era evitar que los pilotos ingleses y americanos volvieran a Inglaterra a volar. ¿Qué hacían las redes de evasión? Hacían que los pilotos pudieran volver a Barcelona, de Barcelona volvían al norte de África, del norte de África otra vez a Inglaterra, y ahí volvían a bombardear Alemania. Entonces, claro, los nazis, para ellos la prioridad era evitar a toda costa que todos estos pilotos pudieran cruzar la frontera. ¿Qué hace Dreyer? Pues esto, poner todos sus medios para intentar evitar que Sol y todos los fugitivos que ella lleva puedan cruzar la frontera. Hay otro personaje también real que existió, que es el Doctor Coco, que es muy oscuro, tan oscuro que incluso yo me planteé de no ponerlo en la novela porque creí que era demasiado, pero mi editora me dijo, oye, existió, ¿verdad? Pues ponlo. Pues ponlo, porque es un personaje que también retrata mucho el sentir de una época. Era un médico que se dedicaba a amputar miembros de gente pagado por la Gestapo, porque así también evitaba que volvieran a volar, ¿no? Mm. Los pilotos. Todo esto está documentado, además, y he encontrado los documentos que lo describen, ¿no? Eh, bueno, pues esto, hay la parte más oscura y luego hay gente como Raquel Pankiewicz, que también es una niña que aparece aquí en el libro, a la que a Sol ayuda y que existió. Y Raquel Pankiewicz era una judía, era una niña que a su madre la salvó porque en el momento de subir a un tren que iba a Auschwitz, más o menos, para entendernos, le dio un bofetón y le dijo, márchate. Y la niña huyó. Y gracias a esto la niña pudo salvarse. La mujer, su madre murió en Auschwitz. Y esta mujer
de mayor, y sus vídeos están en internet, explicaba por las escuelas su experiencia. Era una voz que nos serviría mucho en la actualidad para entender hacia dónde no debemos ir, ¿no? Y lo que deberíamos evitar y recordar. Pero por desgracia estas voces se van apagando, claro. Ella ya se ha muerto, pero ya quedan, si queda alguna, es nada. La generación esta ya ha muerto. Y lo triste también es que parece que nos cuesta aprender de la historia. Pues sí, parece que no aprenderemos jamás Caemos siempre en la misma. en las mismas. Mm. Hay muchos personajes en La Pasadora. Evidentemente, Sol es un personaje muy fuerte, muy potente. Yo estoy profundamente enamorada de Sol. Pero más allá hay muchísimos otros personajes que la rodean y que participan. Me gustaría saber si tienes debilidad por alguno. Si con alguno dirías, me encantaría tomarme un café y le preguntaría esto. Bueno, hay Kim Baldrick. Kim Baldrick es el pasador, digamos, el jefe de los pasadores. Existió también y es un personaje al que no se le ha hecho ningún reconocimiento público, y me gustaría reivindicar también esta figura, porque él era un miembro de la CNT durante la Guerra Civil Española, que se tuvo que exiliar en Andorra. Y allí, para combatir el nazismo y el fascismo, lo que hizo era, pues esto, formar parte de una red de evasión con la esperanza que si ayudaba a eliminar el régimen nazi, también ayudaría a eliminar el régimen franquista. También pobre iluso, ¿no? Porque al final de la guerra nadie movió un dedo para librar España del franquismo, pero él creía en esto firmemente. Entonces formó parte de esta red de evasión y era un hombre, claro, yo lo he vivido mucho. De hecho, hay un documental que también os lo recomiendo, que se llama Boira Negra, se llama Niebla Negra. Se puede encontrar también en internet, y allí hablan muchos pasadores que ya no, que están muertos. También hay muchos testimonios de judíos que él ayudó a cruzar. Y Kim Baldrick allí en este documental explica, y te lo explica así mirando de los ojos, que un compañero suyo, un tal Lázaro Cabrero, le confesó que había matado a una judía y la había violado para sacarle el dinero, y la dejó allí en la montaña. Y Kim Baldrick lo explicaba con mucha rabia, porque él está muy orgulloso de su oficio de pasador, y que un, digamos, compañero estuviera o hubiera cometido este crimen, a él le hacía mucho, bueno, se le notaba muy, muy enfadado, ¿no? con ese tema. Y Kim Baldrick, de hecho, fue quien me impulsó un poco a escribir esto, porque su testimonio, además esto lo vi hace muchos, muchos años, lo llevé conmigo durante mucho tiempo, y cuando tuve que escribir sobre una novela, dijo: Oye, tengo que escribir sobre algo, sobre los pasadores, Kim Baldrick". Él fue el que me hizo al final escribir la novela, ¿no? Y de hecho, un poco el punto de inflexión en la historia de Sol es precisamente una violación con asesinato en la montaña. Sí, sí, que es este mismo que él cuenta en el documental. O sea, yo aprovecho mucho todo lo que voy encontrando cuando me estoy documentando, lo aprovecho, me lo quedo, digo: "Oye, esto lo voy a poner, este personaje me interesa, este lo voy a". Tiro mucho, digamos, de todo lo que voy conociendo, y me gusta Ujú. mucho mezclar toda la verdad o la historia que existe de verdad con personajes que me invento y la ficción, ¿no? Porque al final tiene que primar evidentemente la ficción. Esto es una novela, es un drama y tiene que caminar, pero me gusta que haya una base sólida de verdad, y que lo que explico pueda también formar a la gente o, qué sé yo, dar ideas de cosas que no conocían antes. Laia, llegamos a casi el final de la Ah. entrevista, pero antes de que la demos por terminada, sí que te queríamos pedir alguna recomendación de algún libro que te hayas leído recientemente o que te hayas leído recientemente y te haya impactado, o alguno que digas, este todo el mundo se tendría que leer al menos una vez en la vida. Pues mira, antes del verano me leí de Stephen Zweig Magallanes, Ujú. y me gustó mucho. Stephen Zweig, bueno, me gusta en general todo lo que escribe o que escribió, pobre hombre, pero este libro es la historia de Magallanes, que no la conocemos mucho, es de aventura realmente, pero es cuando Magallanes, digamos, hizo la vuelta al mundo, y
confirmó que el mundo era redondo. O Ujú. sea, fue el primero que dio la vuelta, ¿no? Y lo hizo por Sudamérica, llegó a las Islas Molucas, allí murió, y luego los que llegaron a España fueron los que supervivientes de sus barcos. Pues esta historia épica os la recomiendo, y está muy bien escrita y vale la pena. Pues tomamos nota de esta recomendación y ahora sí, Laia Perarnau, muchas gracias por esta visita y por este viaje que es La Pasadora. A ti, muchas gracias.